Hoy es domingo 28 de febrero. En términos electorales quizás ha sido el día más esperado por muchas personas. Algunos lo esperaban para tratar de seguir con vida políticamente y otros lo esperaban con ansias para tratar de establecer, al menos desde la perspectiva de su imaginario, una lógica política distinta. En todo caso, lo que podemos decir de este día 28 de febrero, el día D, en términos electorales, es que el pueblo está aprendiendo a ejercer el voto, que el pueblo está aprendiendo a cambiar sus opciones electorales o a mantenerlas en el caso de que considere que son necesarias o que les han traído buenos frutos. Quiero mandar un saludo a la diáspora salvadoreña que está dispersa por todo el mundo. Sé que los compatriotas están pendientes, muy pendientes de cómo se va dando el proceso electoral en El Salvador, proceso electoral del cual vamos a hablar en un momento. Entonces esa diáspora ha estado muy pendiente y también quiero mandarle un saludo a la diáspora que hizo sus maletas para venir a ejercer el derecho al voto. También un saludo a los compatriotas que dentro del territorio nacional están tratando de construir una lógica distinta, están tratando de construir un país diferente y sobre todo quiero felicitar al pueblo salvadoreño porque a pesar de todos los inconvenientes que se han dado en el inicio de estas elecciones, han sabido mantenerse en los centros de votación. Vamos a hablar específicamente de cómo se está viviendo este proceso electoral en estos momentos. Estamos tratando de reafirmar lo que durante muchos años nosotros hemos considerado como algo que ya está dado, ¿no? Y es la democracia electoral. Una democracia electoral que, al menos en el caso de los salvadoreños, ha tenido más tristezas que alegría. Y digo esto porque, al menos durante las últimas décadas, los salvadoreños se han sentido defraudados de sus políticos, se han sentido defraudados con la forma de gobierno y se han sentido defraudados no por cuestiones de carácter estrictamente subjetivo, ¿no?, sino que se han sentido defraudados porque las condiciones materiales de existencia, lejos de ir mejorando, han ido empeorando. En los últimos 30 años El Salvador ha vivido quizá el proceso de expropiación más grande, un proceso de expropiación solo comparable con el que se dio en la segunda mitad del siglo XIX cuando se despojaron a los campesinos e indígenas de sus ejidos y tierras comunales. A partir de la década de los 90 del siglo XX, los salvadoreños vivimos en carne propia una nueva expropiación, una gran acumulación de capital. Fueron expropiados muchos servicios públicos. Pues bien, en todo ese proceso lo que ha estado como variable permanente son los procesos electorales. Y siempre el pueblo salvadoreño se ha acercado a las urnas con la esperanza de que el nuevo gobierno va a ser mejor. Y siempre los salvadoreños al cabo de unos meses han tenido que defraudarse y han encontrado fuerzas, no sé de dónde, para recuperar de nuevo la ilusión. Precisamente lo que hemos vivido en la coyuntura política salvadoreña en los últimos 3 años es un proceso claro de cómo el pueblo se desencantó y perdió por completo las ilusiones fincadas en los partidos políticos tradicionales. En los últimos 30 años quienes han dominado el tinglado de la democracia electoral han sido 2 grandes partidos, Arena y el FMLN. Sin embargo, en ese mismo periodo en el que han estado imperando estos 2 partidos, lo que hemos sufrido es quizá la debacle económica más grande. Los salvadoreños fuimos expropiados
del sistema de pensiones, fuimos expropiados de la energía eléctrica, se nos expropió también la moneda nacional y se han hecho una serie de reajustes económicos que han dejado en condiciones aún más lamentables a la inmensa mayoría de la población. Es más, ese proceso de privatización de las pensiones fue prácticamente una condena a la pauperización de los adultos mayores. A partir de que se privatizan las pensiones, jubilarse perdió todo sentido. O sea, la palabra jubilación viene de júbilo. Y eso perdió sentido porque cuando las pensiones pasaron a manos privadas, lo que tuvo la gente de la tercera edad fueron pensiones de hambre. Pues bien, en los últimos 2 años la gente parece haber recuperado la ilusión y el encanto de nuevo. No importa acá si la gente tiene razón o no tiene razón. Lo importante es que el pueblo ha aprendido o aprendió de nuevo a recuperar la ilusión de ser protagonistas del cambio. Y eso fue lo que se dio tanto en las elecciones presidenciales pasadas como en este proceso electoral que este día estamos viviendo. Un proceso electoral que, como digo, al menos en su inicio, hace ver como un organismo sospechoso al Tribunal Supremo Electoral. ¿Y por qué afirmo esto? Porque muchos centros de votación fueron abiertos con 1 o 2 horas de retraso. Y acá los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no pueden alegar que es primera vez que tenían un evento de esta naturaleza. Acá los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no pueden alegar que no se tenía la sapiencia suficiente ni las experiencias suficientes como para hacer más expedito este proceso. Entonces, si no queremos usar la palabra fraude en este momento, al menos vamos a decir que el inicio de las votaciones fueron sospechosas. Se formaron grandes aglomeraciones de personas en los centros de votación, se montaron grandes filas, casi interminables en algunos lugares en particular, y pareciera ser, si fuéramos mal pensados, pareciera ser que la estrategia era que la gente se cansara o se aburriera de estar haciendo fila y se retirara. Pero mucha de esa gente tuvo la paciencia suficiente como para quedarse en los centros de votación. Es cierto que una importante cantidad de personas se retiró de los centros porque consideraron que la espera era demasiado larga. A todas esas personas que se retiraron de los centros de votación, quiero hacerles un llamado. Hay que volver a esos centros de votación. Si estamos viviendo la democracia electoral, entonces debemos aprender a ejercer el arma que esa democracia nos da. Y esa arma es el voto. Y el mismo llamado va para los políticos también. Los políticos en El Salvador han vivido de la democracia electoral, han abusado de la democracia electoral, se han lucrado de ella. Entonces, así como esa democracia electoral les dio los cargos para los cuales se postularon, también esos mismos políticos deben aceptar el juicio del pueblo, deben aceptar las decisiones del pueblo. Si se abrieron tardíamente los centros de votación para que mucha gente se moviera, en alguna medida eso surtió efecto. Sin embargo, parece ser que comparada con las elecciones municipales y legislativas de los años anteriores, parece ser que esta elección va a ser distinta, va a ser mucho más masiva que las anteriores. Nosotros, si estamos en este proceso o vivimos en este régimen político, debemos aceptar las reglas del juego. Debemos aceptar que el pueblo tiene derecho a elegir a quienes quiere elegir. Y si el pueblo se ha cansado de unos y quiere probar suerte en la construcción de una sociedad nueva con otro partido, pues tanto los partidos políticos como el Tribunal Supremo Electoral están en la obligación de aceptar esa decisión del pueblo.
No podemos poner en duda los procesos electorales, porque al hacerlo lo que estamos poniendo en duda es el régimen político. Lo que sí podemos afirmar, de acuerdo a lo que se ha observado en las calles, de acuerdo a lo que hemos escuchado como comentarios de la gente haciendo filas en los centros de votación, es que las personas quieren ponerle un fin a una era política basada en un bipartidismo de facto. Parece ser que la gente está cansada de los partidos políticos que lo que han tenido como fruto son procesos galopantes de corrupción. Entonces, lo que lograba yo escuchar en los distintos centros de votación a los que me acerqué era esa decisión de la gente. Ciertamente los partidos políticos que están en proceso de decadencia, obviamente no van a soltar todo lo que tienen así, nada más porque sí, ¿no? Van a dar la lucha. Ahora, lo que esperaríamos o lo que hubiéramos esperado nosotros es que dieran la lucha a las cabales. Lo que hubiéramos esperado nosotros es que esos partidos que cometieron una serie de delitos contra la población y sobre todo cometieron el delito de la traición al pueblo, hubiéramos esperado que se recompusieran. Hubiéramos esperado que algunos de ellos trataran de establecer una nueva relación con la población. Sin embargo, lo que hemos visto es procesos de perversión sobre procesos ya pervertidos anteriormente. Entonces, esos procesos de perversión que hemos observado, lo que vienen es a reafirmar la decadencia de los partidos políticos, ¿no? Creo que muchos fuimos testigos de cómo políticos de rancia estirpe se lucraron del Estado. Creo que todos nosotros nos hemos dado cuenta de cómo muchos políticos se han enriquecido ilícitamente a costillas del pueblo. Y ese pueblo que en años anteriores les dio su voto, en esta ocasión se los ha retirado, ¿no? En esta ocasión el pueblo que antes los apoyó, en esta ocasión al menos lo que se observa y de acuerdo a todas las encuestas es que la población en su mayoría les ha retirado todo el apoyo. Entonces acá cuando los partidos políticos que están en decadencia dicen que el pueblo es manipulado o dicen que el pueblo es tonto porque no vota por ellos, está insultando no solo a la población de la cual viven, sino que están insultando también el proceso electoral y la democracia representativa que nos rige a nosotros como nación. Estamos convencidos que se pueden hacer las cosas de manera diferente. Estamos convencidos de que la parte más importante del proceso político que hemos vivido en los últimos 5 años es que el pueblo ha recuperado de nuevo la ilusión. Y esa es la mayor ganancia de este proceso que estamos viviendo. De repente nos damos cuenta que cuando esos partidos políticos que están en franca retirada han observado que la población masivamente decide apoyar a otro partido distinto al de ellos, los hemos visto haciendo una serie de promesas, los hemos visto haciendo una serie de propuestas que todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿y eso por qué no lo hicieron antes? Es obvio para nosotros que ese no es un proceso de reconversión de esos partidos políticos, sino que es un estertor, el último estertor que tienen como políticos y que muchos de ellos en lo que están pensando es en mantener el cargo. Realmente no les interesa a la población. Pero bien, esa población con cada proceso electoral basado en una recuperación de la ilusión va dejando nuevas ganancias. Y esas nuevas ganancias, como digo, es una cultura política que se está depurando. Una cultura política que de repente le hace saber al pueblo que así como pone a unos en el cargo,
fácilmente puede quitarlos si esas personas lo defraudan. Largas colas, largas filas, personas de la tercera edad en sillas de ruedas, con muletas, bajo un sol inclemente, haciendo filas de por lo menos un par de horas, sudando la gota gorda, pero inamovibles en los puestos. Una población disciplinada, una población que cree que se pueden cambiar las cosas con un proceso electoral. Esa es la ganancia. Y eso es lo que nosotros debemos rescatar de este proceso. Así que de nuevo, un llamado a todos aquellos que se retiraron de los centros de votación para que vuelvan a ellos y pongan su cuota de poder soberano en el voto que van a emitir.